Buenos días o buenas tardes o en el momento en el que estés tomando este discipulado. Seguimos con la introducción a las señales de los últimos tiempos y en este terminamos para seguir introduciéndonos en el tema más adelante. Uno de los mitos, lo tocamos en el primer audio, uno de los mitos que tenemos que erradicar, que para nosotros no va a ser una sorpresa, la venida del Señor. Veremos señales y lo vimos bíblicamente. Ahora, quiero que vayas a tu Biblia en el Mateo 24, desde el versículo 32, vamos a leerlo al 36. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, escucha bien, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acá hay puntos claves. Nos mandó que aprendamos. Número 1, necesitamos aprender. Y el ejemplo que nos dio es aprender de la higuera. O sea, aprendiendo de la higuera, como dice, cuando vemos que la rama está tierna, cuando hay señales, cuando brotan las hojas, vas a saber que el verano está cerca. Así también, dice, cuando veáis todas estas cosas. Y habla en el 34 acerca de que no pasará esta generación. ¿Qué quiere decir? Sé que hay muchas cosas como las que hemos leído anteriormente, porque ahí dice, cuando todas estas cosas pasen, esa generación que viva todo esto junto, al mismo tiempo es la generación que verá la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos visto guerras, hemos visto pestes desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero aquí está hablando de que todas estas cosas van a pasar juntas y que esa generación será la señal, el tiempo donde veremos a nuestro Señor venir. Y creemos que estamos en la generación. ¿Por qué? Bíblicamente, una generación dura de 60, 80 y un poco más de años. De años. Nosotros estamos viviendo la última generación. Estamos viviendo la generación que verá la venida del Señor Jesucristo. O sea, que vivamos, o sea, que de repente nuestros nietos, nuestros tataranietos, qué sé yo, lo puedan ver a futuro. Pero acá dice que todas estas cosas pasarán en esta generación. Así que esa es una de las señales. Y que no estamos en ignorancia. Que cuando veamos todas esas señales necesitamos saber de que la venida del Señor está cerca. Y más adelante en el 37 habla acerca de Noé, lo cual también nos da una pista de que Dios es un padre que no deja en oscuridad, en ignorancia o de que nos va a sorprender a nosotros como diciendo, te agarré con las manos en la masa acerca de su venida. No, dice como en los días de Noé, va a haber una generación que no le va a importar, va a seguir en sus cosas, en sus costumbres, sus borracheras, en sus bodas, en sus días normales, en sus afanes. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé tenía la promesa de Dios, Noé estaba claro las instrucciones del Señor, él no estaba en ignorancia. Él no estaba en temor, él preparó un arca porque tenía la palabra más segura. Dios plantó esa promesa en su corazón de que en algún momento iba a pasar un diluvio y le dijo, prepárate. Él no estaba en ignorancia. Así que igual, de la misma manera, como dice ahí, como en los días de Noé, nosotros hoy en día debemos ser esos precursores que vamos a preparar esa arca para que muchos entren en Cristo, para que entren en la verdad. La otra señal que podemos tomar para afianzarnos en esta enseñanza y de aprender y prepararnos es
en el versículo que leímos de Primera de Tesalonicenses, en el primer audio, en la primera clase de la introducción, me llama la atención de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia donde Pablo no pasó mucho tiempo y era una iglesia de recién convertidos. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que Pablo les estaba enseñando las señales de los últimos tiempos, les estaba enseñando escatología a unos cristianos recién nacidos. ¿Qué te da a entender eso? Queremos erradicar el mito de que la venida del Señor, de que Apocalipsis, de que las señales de los últimos tiempos es para gente que ya tiene años en el cristianismo. Es para gente que ya entiende muy bien porque es demasiado confuso y en realidad no lo es. La Biblia es clara, es sencilla para darnos acontecimientos y señales de que la venida de nuestro Señor se acerca. Así que erradicamos ese mito de que esta enseñanza no la van a entender ni los niños. No, de hecho, desde niños, desde cristianos recién convertidos, hay que darles el evangelio completo. La iglesia de Tesalónica fue uno de esos ejemplos. El otro mito que tenemos que erradicar es en un abrir y cerrar de ojos. Esa frase que está fuera de contexto, porque quiero que vayas a tu Biblia y que leas 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Esa expresión en un abrir y cerrar de ojos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no lo está dando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Está hablando acerca de la transformación de nuestros cuerpos mortales pecaminosos, de la transformación que vamos a sufrir, que va a suceder cuando el arrebatamiento pase. No está hablando de la venida de Cristo. Así que la venida de Cristo no es como que algo momentáneo, algo que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, no. Algo que no tiene contexto, no. Porque hay señales. Hay señales que Dios ha dejado y que necesitamos saber. Ahí dice, aprended de la higuera. Cuando veas esto vas a saber. Nosotros no estamos en oscuridad. Nuevamente, el Padre no nos ha dejado a nosotros en ignorancia. Hay señales que nos dan a saber. Hay una generación que estamos viviendo ahora, que estamos viendo todo esto junto, todo lo que está declarándose en Mateo 24 y 25 y en todas las profecías de las cuales se hablaron acerca de esta venida. Hay muchas otras cosas que vamos a profundizar más adelante. Estoy emocionada porque este tema debe arder en nuestro corazón. Este tema, esta preparación debe hacer que nosotros anhelemos, como decíamos anteriormente, que clamemos una esposa que diga, ven Señor Jesús. Sí, van a pasar esos acontecimientos y va a ser como los dolores de parto. Sí, va a haber dolores, va a haber destrucción, pero no va a ser para la iglesia un simple aguante. ¿Cómo son los dolores de parto en una mujer? Es el principio de algo que está por nacer. Es el principio. Sí va a haber dolor, pero hay una gran expectativa de que algo está por suceder. La iglesia gloriosa, el derramamiento del Espíritu Santo, señales y prodigios, el evangelio predicándose a todas las naciones. ¡Wow! Eso es el nacimiento de la iglesia gloriosa que va a pasar paralelamente cuando todo esto acontezca. Así que oro al Señor que tú también te emociones con esta clase. Nos vemos en las próximas clases, audios, donde quiero que abras tu corazón a la esperanza de la venida de Cristo. Nos vemos.